Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de la obra Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2022. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Daniel Santín, yo soy profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y además colaboro con el área de Ciencias Sociales de la Fundación en la coordinación de algunas de sus actividades. Bien, el motivo que nos reúne hoy aquí, el hilo conductor, es que un año más la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación presentan la ya 8ª edición de esta obra. El PDF del libro lo pueden encontrar en la web de ambas fundaciones. Lo primero, y como lector habitual de esta obra, y para mí es un placer nuevamente poderla disfrutar, quisiera agradecer a todos los autores que han colaborado en la realización, en que sea posible. Este año han sido 12 aportaciones de 16 expertos y en particular quisiera agradecer la excelente coordinación que han hecho desde la Fundación Europea, Miguel Ángel Sancho y Mercedes Esteban desde la Fundación Europea Sociedad y Educación. Y también quisiera agradecer y destacar la labor del autor principal, Manuel Valdés, que ha sido quien ha actualizado todas las estadísticas que se recogen en esta obra. La verdad es que, como decía, es la 8ª edición. Por esta obra tengo además un gran cariño, si me lo permiten, porque tuve el honor de ser el primer coordinador del primer Indicadores que se realizó en el año 2015. Y me gustaría destacar dos valores añadidos fundamentales de esta obra. En primer lugar, se trata de una selección de indicadores del sistema educativo español actualizados a 2022 y procedentes de distintas fuentes, de tal manera que el lector puede tener en una perspectiva y a primera simple vista muchísima información relevante de distintos aspectos del sistema educativo, sus recursos, resultados, competencias, mercado de trabajo, etcétera, matrícula. Y en segundo lugar, y el segundo valor añadido de esta obra, que es también fundamental y que lo diferencia respecto a otras estadísticas, es la aportación en este caso son 16 expertos, sobre distintos aspectos y sobre cuál es la visión desde distintas disciplinas, desde la economía, la sociología y otras ciencias, del sistema educativo en el año 2022, actualizado a día de hoy, ¿no? Con lo cual, muchos de los problemas y muchos de los retos que tiene el sistema educativo por delante, estos expertos aportan cuál es su perspectiva y por dónde puede evolucionar y cuáles son los retos que tenemos por delante en España. Bien, en la presentación de hoy, y para conocer en mayor profundidad los resultados de esta obra, la vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, el profesor Manuel Valdés, que como decía es el autor principal de la actualización, va a intervenir para realizar una síntesis de las principales cifras e indicadores educativos que se presentan en esta edición. Y a continuación, las profesoras María Jesús Mancebón, que es catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, y María Luisa Blázquez, que es profesora de Economía en el IES Business School, van a llevar a cabo un coloquio que va a moderar Mercedes Esteban de la Fundación Europea, en el que nos van a exponer las principales ideas de sus dos comentarios, que ambos giran en torno al tema común de las competencias educativas. Así que, sin más, vamos a disfrutar de esta presentación de Indicadores 2022 y voy a pasar la palabra al profesor Manuel Valdés para que empiece con la exposición. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Yo estoy encantado de haber participado un año más en la actualización de Indicadores comentados. La edición de este año da continuidad al trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de estos últimos años y mantiene una estructura básica dividida en 4 capítulos principales, donde se abordan estadísticas sobre matriculación en el sistema educativo, gasto educativo y recursos del sistema de enseñanza, resultados de nuestro sistema educativo y, por último, la transición entre el sistema de enseñanza y el mercado de trabajo. El año pasado ya decidimos realizar un breve capítulo
para exponer el impacto que había tenido la pandemia por COVID-19 en el funcionamiento de nuestro sistema de enseñanza, y este año damos continuidad a ese capítulo como apéndice de la estructura habitual de la obra. Quienes estén familiarizados con ella conocerán que hay un grueso de indicadores y gráficos que se mantienen edición tras edición y bueno, que en nuestra opinión reflejan de una manera muy extensa cuál es la situación, el estado del sistema educativo en España. Pero, edición tras edición, reservamos un número importante de gráficos también para irnos adaptando a cuestiones que de manera coyuntural van entrando en la agenda política y en el debate público relativas al sistema educativo. De esta manera, esta edición incorpora una serie de novedades con respecto a ediciones pasadas que les voy a resumir de manera muy breve. En primer lugar, en el capítulo primero, hemos incluido estadísticas sobre la educación infantil de primera etapa y sobre la educación especial. En el segundo capítulo se han incluido estadísticas sobre gasto educativo, gasto en educación, desagregado por la fuente de la que proviene dicho gasto y el nivel de enseñanza de destino, así como una evolución más desagregada del número de profesores en las enseñanzas generales no universitarias. Se ha actualizado el capítulo de resultados adaptándolo a los nuevos objetivos del Horizonte 2030, así como se han incorporado nuevas estadísticas sobre las pruebas de acceso a la universidad y los resultados en la prueba de competencia financiera de la evaluación PISA. Por último, en el capítulo cuarto, sobre la transición al mercado de trabajo desde el sistema de enseñanza, se incluyen nuevas estadísticas sobre la incorporación al mercado de trabajo de los egresados en el sistema de formación profesional. Estas serían las principales novedades y sin extenderme demasiado me gustaría hacer un breve repaso de los principales resultados que se recogen en esta publicación. Iré capítulo a capítulo. En el primer capítulo, ya les decía, el capítulo sobre matriculación en el sistema educativo, es muy reseñable la caída que por cuarto año consecutivo se ha observado en el alumnado matriculado en educación primaria. Esa caída es el reflejo directo de las bajas tasas de natalidad que arrastramos desde hace años. No obstante, si uno se fija en la educación secundaria obligatoria, lo que ve es que aún ese alumnado sigue aumentando poco a poco, cada vez menos, pero aún sigue aumentando. Eso se debe a que, por un lado, el efecto de las bajas tasas de natalidad tarda más en llegar a las edades en las que se cursa la educación secundaria, y por otro, que en los últimos 10 años las tasas de fracaso escolar en España se han reducido sustancialmente y, por tanto, son más los alumnos que permanecen los 4 cursos de educación secundaria, haciendo que el número de alumnos que permanecen a la vez en el sistema sea superior. Y eso logra todavía mantener con una dinámica positiva el alumnado de la ESO. También es interesante observar que en el curso 2021 han aumentado sustancialmente las tasas de idoneidad en el sistema educativo español, es decir, el porcentaje de alumnos que se encuentran en el curso que les corresponde por edad, particularmente a los 14 y 15 años. Eso se debe sin duda a este fuerte incremento de alrededor de 4 puntos porcentuales en esas tasas de idoneidad, a la caída en las tasas de repetición del curso 19-20, que fue el curso afectado por el cierre escolar provocado por la pandemia por COVID-19. También es reseñable que por quinto año consecutivo, desde el año 15-16, han aumentado de nuevo un punto porcentual las tasas netas de matriculación en los ciclos formativos de grado medio y grado superior, lo que refleja que, aunque aún sigue siendo una proporción menor de estudiantes o minoritaria de estudiantes la que opta por estas vías sin haber acumulado retrasos previos, ese porcentaje sigue subiendo curso a curso. Si nos vamos al capítulo segundo, el capítulo sobre gasto educativo, probablemente el dato que más llame la atención es un fortísimo incremento en el porcentaje que el gasto público en educación representa sobre el PIB de España. Ese fuerte incremento no debe llevarnos a error porque realmente refleja la fuerte contracción económica que ocurrió en España en el año 2020 por motivo de la pandemia. Si se reduce el denominador de esa proporción, el porcentaje que el gasto público representa sobre el PIB aumenta. Y la explicación es la misma para la caída que se observa también en el porcentaje que el gasto en educación representa sobre el gasto público total. La parte del presupuesto, o hubo partidas presupuestarias adicionales, como por ejemplo los ERTE, que incrementaron el presupuesto total de la administración pública. Eso hace que el porcentaje que representa la parte de gasto en educación sea menor en el año 2020. Es interesante también destacar, estos son datos del 2018, que son los más actualizados que tenemos sobre la cuestión, que España es el segundo país de la UE 23, son los países de la Unión Europea que pertenecen también a la OCDE, es el segundo país con un mayor porcentaje de gasto en educación, gasto total,
que proviene de los hogares, con un 18%. En relación a los profesores, que ya comentaba antes, es una de las novedades incluidas en esta edición del Indicadores, en el curso 2020-2021 se produjo un incremento de 30.000 profesores en las enseñanzas generales no universitarias, para llegar hasta los 755.000. No obstante, ese crecimiento, el total de ese crecimiento, es atribuible al sistema público de enseñanza y se reparte más o menos por igual entre los niveles de educación infantil y primaria por un lado y los niveles de ESO, bachillerato y formación profesional por otro. Pasando al tercer capítulo, como les decía, los resultados educativos de este año se han adaptado a los nuevos objetivos fijados para el año 2030. Hago un breve resumen de 3 objetivos que estamos algunos cerca de alcanzar y otros todavía más lejos. Por ejemplo, para el año 2030 se ha fijado un objetivo de abandono escolar temprano del 9%. En el año 2021 la tasa de abandono en España cayó hasta el 13,3%, empujada por la situación económica asociada a la pandemia por COVID-19. El 13,3% es un dato mucho mejor que el que veíamos hace, por ejemplo, 15 años, pero aún por encima del objetivo fijado para el año 2030. Otro objetivo fijado para el año 2030 es conseguir que el 45% de la población de entre 25 y 34 años haya completado estudios de educación terciaria. Afortunadamente, ese porcentaje en España ya se sitúa en el 48,7%. Y es que el problema de España no es tanto conseguir que haya un alto porcentaje de alumnos que finalizan estudios terciarios, eso lo hacemos relativamente bien, sino conseguir que haya un bajo porcentaje de alumnos que finalizan estudios bajos o muy bajos. Lo que nos cuesta es llevar a esos alumnos hasta niveles de formación intermedios. Si nos fijamos en el último objetivo que quería destacar, que es la participación de la población adulta en actividades de aprendizaje permanente, mientras que el objetivo para España está fijado el objetivo general está fijado para el 47%, en España ese porcentaje está actualmente en el 11%, es decir, aún nos encontramos muy lejos de poder satisfacer este objetivo. Otros resultados que mostramos en la publicación, por ejemplo, tienen que ver con los niveles de éxito o fracaso en educación secundaria obligatoria. La tasa bruta de graduación en ESO, por ejemplo, en el curso 2019-2020 aumentó sustancialmente del 78,8% al 84%. Este es el curso, como ya decía antes, afectado por los cierres escolares y en el que se nota de manera muy notable esa mayor proclividad a la promoción de curso y a la graduación. Lo mismo se observa si nos fijamos en el porcentaje de alumnos que inician cuarto de la ESO y lo terminan, llegando a titular, por tanto, al finalizar el año, que pasó del 85,7% al 92,1%. Si nos vamos al nivel universitario y nos fijamos, por ejemplo, en la cohorte de ingreso del año 2015-2016, lo que vemos es que el 51,8% de esa cohorte había logrado finalizar sus estudios tras haber pasado 4 años. Es decir, tan solo 1 de cada 2 finaliza sus estudios a los 4 años. De hecho, el 33,2% había abandonado los estudios en ese momento, a los 4 años de haber empezado. El dato interesante es que el 21,7% de los alumnos de la cohorte de ingreso del curso 2015-2016 abandonaron los estudios tras el primer año de educación universitaria. Una quinta parte de los alumnos que empiezan en la Universidad Española abandonan después del primer año. Abandonan esos estudios después del primer año. Si nos vamos al capítulo cuarto, que es el capítulo sobre la transición entre el sistema educativo y el mercado de trabajo, lo que vemos es que la tasa de empleo está muy relacionada con el nivel de estudios que finalizan los individuos. Por ejemplo, aquellos que finalizaron estudios terciarios presentan una tasa media de empleo de 79,9%. Esa cifra se eleva hasta el 89,6% entre quienes finalizaron estudios de doctorado y cae al 56,5% entre quienes no llegaron a completar estudios posobligatorios. De hecho, estas son cifras del año 2020, que es el primer año afectado por la pandemia y por la crisis económica asociada. Si nos fijamos en quienes habían completado sus estudios en los últimos 3 años, en los 3 años anteriores a ese año 2020, lo que vemos es que hay un efecto muy leve, una caída muy leve en la tasa de empleo de aquellos que finalizaron estudios terciarios, pero entre quienes no habían logrado finalizar estudios posobligatorios, esa caída fue de más de 20 puntos porcentuales, caída que fue recuperada en buena parte en el año 2021. Es decir, quienes consiguen finalizar estudios superiores no solo están menos expuestos al desempleo, sino que también sufren menos en momentos de crisis como el que hemos experimentado recientemente.
Y como les decía, una de las novedades principales en este apartado es el haber incorporado nuevas estadísticas sobre la afiliación a la Seguridad Social y las bases medias de cotización de los alumnos que finalizan estudios de formación profesional. Por ejemplo, las tasas de afiliación a la Seguridad Social de los alumnos que finalizan estudios de grado medio y de grado superior a los 4 años de haber acabado son muy similares, en torno al 66%. Pero quienes estudian un grado superior tienen una base media de cotización 2.000 euros superior. Es decir, la probabilidad de encontrar un empleo es similar, pero el salario que se obtiene en dicho empleo es mayor si se terminan estudios terciarios en el sistema de formación profesional. Ahora bien, en esto existe una gran variabilidad entre familias de formación profesional. Por ejemplo, si nos fijamos en las tasas de afiliación, en fabricación mecánica, que es donde las tasas son más elevadas, esas tasas de afiliación son del 78,4%, mientras que en imagen y sonido caen hasta el 57,3%, 20 puntos de diferencia. Y si nos fijamos en las bases medias de cotización, en la familia de energía y agua, la base media de cotización en los 4 años es de 23.000 euros, y si nos fijamos en imagen personal, que es la más baja, son más de 5.000 euros menos. Por último, les decía, este año, y dando continuidad al año anterior, hemos incorporado un capítulo sobre COVID, donde podemos comprobar que España fue uno de los países donde el cierre escolar durante el curso 19-20 fue más extenso de la Unión Europea, de la UE 22. Durante ese curso 19-20 hubo cierre total en el sistema educativo durante 10 semanas y cierre parcial durante 5. Ahora bien, España es el único país de la UE 22 que en el curso 20-21 no cerró ni total ni parcialmente el sistema de enseñanza. Como el efecto sobre el aprendizaje y sobre la vida de los alumnos de aquel cierre y del traslado a la educación presencial fue muy notable, la Comisión Europea ha llevado a cabo varias encuestas, varios estudios, para tratar de conocer qué impacto tuvo este proceso sobre la vida de los estudiantes. Gracias a ello, conocemos que el 46,2% de los estudiantes españoles declara haber sentido falta de apoyo a la hora de haber realizado tareas escolares y actividades durante el confinamiento y el periodo de cierre escolar. Asimismo, el 49,6% de los alumnos españoles manifestaron que habían sufrido situaciones de ciberacoso con mayor frecuencia durante aquellas semanas, y el 45,4% declaró haber hecho un uso abusivo de Internet y de dispositivos digitales. Con esto termino ese repaso que les decía quería hacer, pero invito a todo el mundo que esté interesado a que consulte la publicación y seguro encontrará mucha más información de la que yo les he podido mostrar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por esta completa y difícil síntesis de una obra como la que presentamos este año y que también nos ha introducido hace unos minutos el profesor Santín, al que agradezco especialmente la confianza que vuelvo a tener en todos los comentaristas y autores que este año se dan cita en la obra. Y sobre todo al proyecto, ¿no? Al proyecto que cuando él explicaba al principio, ¿no? Es que un proyecto del año 2015 ya son muchos años, cuando él explicaba al principio las dos propuestas de valor o lo que él consideraba que era valor añadido, tenía muchísima razón. Efectivamente, hemos reunido, cada año reunimos a comentaristas que levantan, ¿no? Todos los datos descriptivos de la obra que tanto trabajo nos cuesta cada año, ¿verdad? Identificar, trabajar, elaborar. Y por otro lado también, bueno, pues ese valor que tiene el cruzar en una obra de menos 200 páginas los datos más importantes de tantísimas fuentes nacionales e internacionales, un gran trabajo. Yo añadiría una tercera propuesta, o un tercer valor añadido de esta obra, y es que ponemos de manifiesto a ambas fundaciones lo que importa la economía en la educación. Y yo creo que, sin falsa modestia, tanto la Fundación Ramón Areces como nosotros, la Fundación Europea de Sociedad y Educación, pues yo creo que tuvimos la valentía de proponer a los economistas que ocuparan un espacio de referencia en el debate educativo. Recuerdo cuando empezábamos a trasladar esta idea, una muy buena amiga, y que además ha sido comentarista del ámbito de la psicología de la educación, me dijo: Mercedes, vas a sucumbir a la tiranía de los datos. Y le dije no, porque nuestros datos siempre tienen alma, ¿no? Y efectivamente nuestros datos tienen alma porque detrás de cada dato hay un profesor que busca la mejor interpretación posible, que a veces cede al autor, para que podamos seguir avanzando
a la hora de comprender mejor nuestro sistema educativo. En cualquier caso, tengan alma o no, lo que sí es verdad es que nos ayudan a hablar con propiedad y, más importante aún que hablar con propiedad, nos ayudan a hablar con honestidad. Por eso, muchísimas gracias a todos los autores que se suman cada año a indicadores. Me han hecho un gesto las dos investigadoras que nos acompañan y entiendo que es que no se van a resistir a la intención de hacer eso, investigación, ¿no? Yo soy filóloga e investigo las palabras y la etimología de investigación es seguir la pista. Y entiendo que van a seguir la pista de algo que ha comentado el profesor Valdés, ¿verdad, María Jesús? Antes de que pasemos a tu intervención y vayamos al segundo capítulo de este coloquio, que tiene que ver con las competencias, que algo diremos también, algo se te queda en el tintero, porque así con ese guiño me lo has hecho saber, y que te gustaría compartir con el profesor Valdés. Sí, bueno, me ha resultado muy interesante, ¿no? la manera tan sintética en la que has sido capaz de presentarnos pues todo el volumen en el que hay muchísima información y bueno, en cualquier caso, uno de mis intereses investigadores, te voy a preguntar por él en concreto, ¿no? Es la educación infantil, que es un tema pues, que hasta la fecha se ha explorado todavía pues, muy poquito en España, ¿no? Es una etapa de la que oímos hablar mucho. Entonces, uno de los datos, ¿no? que sabemos es que en el último año pues, ha caído la tasa neta de escolarización de los niños, ¿no? De la etapa, especialmente el primer ciclo de educación infantil, ¿no? De la primerísima etapa educativa. Entonces, te quería preguntar si tú crees que esa reducción en la tasa de escolarización, que a mí me resulta preocupante porque llevábamos una tendencia ascendente bastante esperanzadora, puede ser imputable un poco al factor COVID, en el sentido de que quizás las familias han dejado a los niños en casa en este último curso que se ha cerrado, o más bien puede ser debido también precisamente al factor COVID en el sentido de que cerraron muchos centros, porque una gran parte de la oferta es privada y se vieron muy afectados, ¿no? por el encierro que tuvimos que vivir en el año de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco, si tú tienes alguna opinión. Sí, desde luego cuando uno mira las tasas netas de escolarización a esas edades, esas tasas netas reflejan el porcentaje de población de la edad correspondiente que está matriculada en el sistema educativo. Cuando uno las mira, lo que ve es que veníamos de 25 años ininterrumpidos de crecimientos muy fuertes, por ejemplo en la edad 0-1 o en la edad de los 2 años, y en el curso 2021, que es el primero en el que los padres tomaron la decisión de matricular o no a sus hijos sabiendo que vivíamos una pandemia, hay una gran bajada, particularmente en las edades 0-1, una bajada de alrededor de 5 puntos porcentuales. Mi interpretación es claramente esa. Mi interpretación es, por un lado, los padres pensaron que sus hijos, quizá también ellos mismos estarían más seguros, si algunos padres, ¿no? Porque muchos se mantuvieron quizá porque no tenían otro remedio, prefirieron mantener a sus hijos de 0 y 1 años en casa antes que llevarlos a la guardería y exponerlos y exponerse ellos mismos al riesgo de contagio. Pero también, como decías, cerraron, como también parece evidente, cerraron sobre todo centros de educación privada, de educación infantil de primer ciclo. Se observa también por primera vez en muchos años una caída en el número de centros de esa etapa de infantil en el curso 2020-2021, que probablemente también está relacionada con las dificultades para mantener aquellos negocios en aquella situación. Una mezcla de oferta y de demanda. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta, que es muy pertinente. De hecho, esta mañana me llamaba una periodista del Mundo interesadísima en saber qué pasa con la educación infantil. Y esa pregunta es interesante porque pasan cosas en educación, en economía, en demografía, en familia y sobre todo pasan cosas pensando en el futuro, pensando en los mayores, ¿no? Con lo cual yo creo que la educación infantil no solamente es el problema de la educación infantil, sino que es un problema social de primer orden, ¿no? María Luisa, algo te tengo que dejar preguntar, claro está. Por favor. Por favor, adelante. Gracias. Sí. Yo, bueno, un tema que toca más un poco a nuestra área de investigación en nuestro informe, que es un poco cómo es la relación entre educación y empleo, ¿no? Que además vosotros lo tratáis también en el informe y creo que comentáis que hay hasta 35 puntos porcentuales de diferencia de
empleabilidad, ¿no? De ocupación entre las personas que tienen niveles muy básicos de estudio y los que tienen niveles avanzados. Por lo tanto, que parece fundamental mantener a los jóvenes ligados al sistema educativo, ¿no? Y uno de los datos que tú das es precisamente cómo se ha ido disminuyendo, ¿no?, la tasa de abandono escolar, con lo cual parece que se está haciendo bien, ¿no? Aunque bueno, has mencionado que está todavía muy por encima de los objetivos, ¿no?, de 2030. Pero te quería preguntar, o sea, ¿cómo se ha conseguido? O sea, ¿qué acciones se han tomado? ¿Cómo se ha llegado a una reducción tan importante de las tasas de abandono escolar en España, ¿no?, que era un problema, entiendo, muy importante hace unos años? Sí, las tasas de abandono escolar desde el inicio de la crisis económica hasta ahora han caído a casi una tercera parte. Sí que es verdad que muy empujadas también por esta última caída de casi 2,5 puntos en un año, que es una caída muy fuerte, pero la reducción que se ha visto en 15 años de la tasa de abandono escolar es muy notable. También es verdad que eran muy anómalas las tasas de abandono escolar que teníamos previas al momento de crisis, y haber eliminado esa oferta de empleos de baja cualificación, yo diría que que haya desaparecido esa oferta tan atractiva para algunos grupos de alumnos, yo creo que es el factor más determinante, el factor que llevó de manera anómala la tasa donde estaba y que cuando desapareció logró reducir enormemente la tasa de abandono escolar temprano. Pero ya no solo eso, se están reduciendo las tasas de repetición de cursos, están aumentando las tasas de finalización en estudios posobligatorios, se está logrando que los alumnos permanezcan más tiempo en el sistema educativo y también con éxito, lo cual son datos para estar contento. Sí que es verdad que España, aunque ha logrado estar ahora en un 13,3%, que es el dato actual de 2021, es el segundo país de la Unión Europea con una tasa de abandono escolar temprano más alta, solo por debajo de Rumanía. Con lo cual, digamos, esta dinámica a la baja ha caracterizado a todos los países de la Unión Europea y a la crisis económica que han vivido en mayor o menor medida todos ellos. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas noticias, yo creo, ¿verdad, María Luisa? Sobre todo, parece que se van alejando esos fantasmas, ¿no?, que se cierren siempre sobre esos diagnósticos, ¿no?, tan tristes y negros, ¿no?, de la educación en España, y por lo que cuentas, y ahora veremos, nos ponemos un poco en la línea de crecimiento educativo, ¿no?, de crecimiento, de modernización, no sé si es modernización la palabra, pero en fin, por no buscar ahora otra, que compartimos con los principales países de nuestro entorno. Y otra de las cosas que compartimos es el enfoque competencial que le estamos dando a la educación, no en España, ¿no?, sino que yo recuerdo cuando empecé a trabajar que una de las cosas que más leía era sobre competencias sí, competencias no, qué significa competencias, hasta que memoricé esa triple hélice, ¿no?, de conocimientos, actitudes, destrezas, cómo se combinan. Cuando empezamos a ver ejemplos concretos en las pruebas PISA, es decir, hubo un debate ya superado, pero lo hubo, fue absolutamente sustantivo e importantísimo para marcar el rumbo de lo que sería el enfoque pedagógico de los sistemas educativos avanzados. Pues parece ser que este es, y el tiempo dirá si es el que va a realmente dar los mejores resultados en cuanto a la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? Es decir, que el enfoque competencial tiene una dimensión pedagógica impresionante, es la que inspira todo lo que propone la nueva ley educativa, y es la que va a centrar, o en la que vamos a centrar la intervención de la profesora economista de la Universidad de Zaragoza, María Jesús Mancebón, trabajando un aspecto que es la competencia financiera, en la que queda por recorrer en España, y así nos lo va a hacer saber. Y luego está, por otra parte, el enfoque profesional de las competencias que nos va a presentar la doctora Blázquez, María Luisa Blázquez, que realmente tiene mucho que ver con otro debate no menor, y es la reivindicación de las empresas de cómo llegan preparados sus alumnos. Pues señores, nuestros alumnos llevan bien preparados, bien preparados. Otra cosa es que se desarrollen algunas otras destrezas, habilidades, que entre todos, probablemente, puedan ayudar a hacer de nuestros españoles, nuestros jóvenes, unos profesionales de bandera y de primera. Pero empecemos por la competencia financiera. María Jesús, profesora Mancebón, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes.
Bueno, en primer lugar, agradecer que se me invitara para participar de nuevo en el nuevo volumen, en el de 2022. Es un placer siempre trabajar con vosotros, la verdad, y me parece que hacéis una aportación verdaderamente relevante, ¿no?, a las publicaciones y a los informes que existen sobre el sistema educativo español, que tiene pues ese valor añadido, ¿no?, de que no solo ofrecéis las cifras, sino bueno, pues que incorporáis pues una reflexión sobre esas cifras por parte de personas que nos preocupa el tema, ¿no?, y que pues algunos somos economistas, otros son psicólogos, otros son sociólogos, y yo creo que en ese enfoque interdisciplinar además pues siempre hay mucha riqueza, ¿no?, y yo creo que eso lo aporta la publicación. Bueno, en esta ocasión yo he centrado mi aportación en el tema, como dices, de las competencias financieras, y he querido realizar un diagnóstico en el capítulo que he elaborado sobre cómo está la situación de las competencias financieras en nuestro país. En cualquier caso, yo voy a tratar de ser muy sintética porque quiero pues, que quede tiempo para el coloquio, ¿no?, que siempre es muy interesante, y en relación a mi comentario voy a insistir o voy a hacer explícitos en este momento 3 puntos, ¿no?, que son los siguientes. Bueno, en primer lugar, voy a tratar de hacer entender que cuando hablamos de competencias financieras hablamos de algo que es muy relevante para la economía de los países, que es muy relevante para el bienestar de las personas también, y que lo es especialmente en el nuevo contexto socioeconómico del siglo XXI. Entonces, ¿por qué hago yo esta reflexión de que estas habilidades son importantes? Pues básicamente en el comentario me centro en 2 puntos, y uno de ellos es ampliamente conocido. Yo creo que todos somos conscientes de que la oferta de productos financieros hoy tiene una gran complejidad, y que entender, ¿no?, los términos de los contratos que firmamos con las instituciones financieras pues resulta verdaderamente complejo, no solo para el ciudadano de a pie que no tiene formación económica de ningún tipo, sino incluso para las personas pues, que tenemos una formación económica ya de cierto nivel, ¿no? Por otro lado, otra realidad que cada vez está ocupando un mayor papel y que tiene más peso es el desarrollo de lo que se conocen como las tecnofinanzas. ¿Qué quiere decir tecnofinanzas? Pues quiere decir que, entre otras cosas, que ahora los ciudadanos, cualquier persona, puede acceder a comprar productos financieros complejos desde el sillón de su casa y simplemente pues, a golpe de clip por su teléfono móvil o por su dispositivo electrónico, ¿no? Pues bien, estos 2 factores, la complejidad de los productos financieros junto con una accesibilidad tan elevada para comprar ese tipo de productos financieros, desde mi punto de vista, es una bomba de relojería, o puede llegar a ser una bomba de relojería que puede causar pues, un gran malestar a las personas que se animan a hacer este tipo de inversiones de una manera quizás un tanto impulsiva y muy además animadas por una publicidad que también viene de medios no controlados, como pueden ser páginas web o como pueden ser incluso influencers, ¿no?, y redes sociales. Bueno, entonces, en este contexto yo creo que es indiscutible de que actualmente resulta fundamental que los ciudadanos tengamos unas cualificaciones financieras mínimas que nos permitan llevar a cabo decisiones inteligentes con las que podamos maximizar nuestro bienestar financiero y, por tanto, evitar grandes niveles de malestar financiero, ¿no? Añado un tercer factor, que es el factor demográfico, que es otro elemento que yo creo que no tenemos que olvidar cuando tratamos de entender la relevancia de la educación financiera. Desde el punto de vista demográfico, la realidad actual en nuestro país, en gran parte de Europa, pero especialmente en nuestro país, se caracteriza por un alto nivel de envejecimiento de la población, se vive muchos años, pero eso se acompaña además con importantes caídas de la natalidad. España es de los países europeos que tienen las tasas de natalidad
más bajas, y por detrás, si no me equivoco y no ha cambiado el dato, desde la última vez que lo revisé, solo tenemos a Malta. Entonces, ¿qué quiere decir esto y qué tiene que ver esto con la educación financiera? Bueno, pues esto quiere decir que este efecto poblacional está provocando muchos quebraderos de cabeza a las personas que se preocupan por el mantenimiento del sistema de pensiones, porque la pirámide juega al revés, pocos personal activo para mantener a muchos activos, a muchos pasivos, perdón, ¿no? A las personas que se van jubilando, que cada vez además son mayor. Y además, esas personas que que se jubilan, viven muchos años, pero viven muchos años, desgraciadamente, no teniendo que afrontar situaciones de dependencia física y de dependencia psíquica, que desde el punto de vista económico pues generan unos costes muy altos para las personas. De tal manera que si tenemos sistemas de pensiones que quizás lo que se prevé es que van a llevar a pensiones medias mucho más bajas que las que existen actualmente, y tenemos unas necesidades de gasto por parte de la población mayor que van en crecimiento, estamos de nuevo ante un desequilibrio, ¿no? que aquí lleva pues, a que el ciudadano va a tener que asumir una mayor responsabilidad en la planificación de su ahorro para que ese ahorro no se le agote antes, una vez que se jubile en pocos años. Entonces, hay que enseñar a ahorrar. Hay que enseñar a ahorrar bien, ¿no? A no incurrir, a no comprar productos en los que no sepamos los ciudadanos distinguir adecuadamente el nivel de riesgo y la rentabilidad que pueden tener esos activos. Bueno, pues vistas estas necesidades, ¿no? de tener formación financiera, pues la pregunta siguiente que yo me hacía es ¿y cuál es la educación financiera, el nivel de alfabetización financiera que tiene hoy la población española? Bueno, pues hasta hace muy poquitos años no hubiéramos podido contestar a esta pregunta porque hasta hace muy poquitos años no había datos sobre este tema. Pero bueno, la OCDE desde el año 2012 publica, mejor dicho, añade a su informe sobre la evaluación de las competencias educativas de los estudiantes de 15 años, pues añade un módulo que trata de evaluar las competencias financieras, es decir, cuáles son los conocimientos y actitudes de esta población joven ante los temas que ellos dicen que tienen que ver con el dinero y con la administración pues, de unas finanzas que en ese momento pues, todavía no son demasiado relevantes, ¿no? Esa evaluación se continúa en el año 2015 y en el 18 es el último informe que tenemos y es en el que he basado yo el comentario que he realizado para la publicación, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación de las competencias financieras de la población más joven en España según PISA? Bueno, pues de manera resumida yo podría decir que podemos decir lo siguiente. El nivel de competencias financieras es bajo en España, pero también lo es en el resto de países de nuestro entorno. Y la diferencia que existe con respecto a la media, a la puntuación media que obtienen los españoles y la que se obtiene en los países de la OCDE que participaron en la evaluación con muestra representativa, pues la verdad es que es muy reducida, es solo de 3 puntos y eso viene a equivaler en la manera en la que valoramos las distancias en puntuación PISA a un poquito más de un mes de escolarización. Por lo tanto, ahí el dato no parece muy preocupante. Lo que sí que ocurre es que lo que tenemos de una manera mucho más acusada es un déficit en cuanto a alumnos que tienen unas destrezas bastante notables o bastante sobresalientes, ¿no? Porque en este caso la situación de España con respecto a otros países pues no es tan favorable, ¿no? En concreto, si atendemos a las personas, a los adolescentes que demuestran unas elevadas competencias financieras, pues en España ese valor es solo del 6%. Solo el 6% de nuestros estudiantes demuestran unas competencias financieras elevadas, mientras que, sin embargo, tenemos un porcentaje muy elevado de estudiantes que tienen o que muestran, de acuerdo con los estándares de PISA, unos niveles inferiores a los mínimos, dentro del reparto que hace PISA de los niveles competenciales.
Esto lo podemos ver en este gráfico que he preparado, que este no es el que aparece en el informe, he preparado uno que fuera más sintético y que reflejara mejor esta realidad, ¿no? Y entonces, pues aquí observamos, por ejemplo, en color rojo, el porcentaje de alumnos que en España y en el resto de países y regiones españolas tienen el nivel máximo de competencias financieras. Entonces vemos que la línea azul, la altura de la línea azul, pues vemos que es en el caso de España más elevada que en otros países, tenemos más estudiantes con competencias por debajo de las mínimas y solo tenemos por detrás a Chile y a Italia. Sin embargo, si atendemos a los niveles máximos de competencias, que es donde querríamos tener un porcentaje que sería el color rojo muy elevado, pues en ese caso, sin embargo, la altura que presenta España pues es muy bajita, ¿no?, con respecto a otros países de la OCDE. Y tercer factor que querría destacar es la disparidad regional. España no es un conjunto homogéneo en el ámbito educativo, así lo demuestran todos los informes PISA en todas las competencias. Hay grandes disparidades regionales y en el caso de las competencias financieras pues tampoco hay en ese sentido un gran cambio, ¿no? Existen unas diferencias que son muy elevadas entre dos comunidades, que son Andalucía y Castilla-León. En Andalucía el porcentaje de estudiantes que no llegan al mínimo es muy elevada, por contra tiene un porcentaje muy reducido de estudiantes que alcanzan el nivel máximo y lo contrario ocurre en Castilla y León. Por lo tanto, también el otro elemento que yo comento en el comentario es el de las altas disparidades regionales. Si esta es la situación con respecto a la población joven, también me planteo cuál es la situación con respecto a la población adulta. Y en este sentido, pues hago uso del estudio o la encuesta que realizó el Banco de España junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el año 2016 y cuyos datos se publicaron en el año 2019. Es una encuesta que además, que por otra parte está muy poquito explotada a nivel académico y a mí me parece que es una encuesta que da muchísima información. Ahí se entrevistan a las personas entre 18 y 79 años. ¿Y a qué conclusiones podemos llegar a nivel descriptivo de la parte que concierne a la evaluación? Bueno, pues en este sentido, de nuevo, se reafirma un poco lo que he dicho con respecto a la población más joven. Existen unos niveles de competencias financieras muy bajas, que son similares a las de los países de nuestro entorno. En ese sentido, no es que estemos peor que la mayoría de países es donde se han hecho este tipo de evaluaciones. Y por otro lado, existe también una distribución muy asimétrica de estas competencias entre diversos colectivos poblacionales. El mayor nivel de analfabetismo financiero se ubica principalmente en las mujeres, en las personas que tienen menor nivel de formación académica, en las personas desempleadas o inactivas y también en los menos cualificados laboralmente. También lo vemos en este gráfico que he preparado y que aparece también en el informe. Aquí lo que aparece es el porcentaje de aciertos de la población encuestada en la encuesta de competencias financieras a las preguntas que se hacen en esta encuesta para evaluar dichas competencias. Algunas preguntas son relativamente simples, como es la que se refiere al tipo de interés simple o a lo que significa la inflación, y otras son más complicadas, como las que tienen que ver ya con la relación de las hipotecas con la inflación o con la relación entre la rentabilidad y el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente destacar que en preguntas que deberían ser ampliamente conocidas, porque las personas, entre otras cosas, en España contratamos muchas hipotecas y son conceptos muy relevantes a la hora de afrontar ese contrato en condiciones, como son el interés compuesto o el interés simple, pues tienen unos porcentajes de aciertos francamente limitados, ¿no? En el caso del interés compuesto, inferior al 50% de la población entiende lo que es. En el caso del interés simple, un poquito más del 50% de la población es capaz de acertar a las preguntas sobre esa cuestión. También el ciudadano español tiene dificultades para entender que la diversificación de riesgos es algo muy positivo.
Y por tanto, pues eso puede explicar pues, algunos problemas que se han producido en nuestra realidad española de concentración de riesgos en las carteras de algunos ciudadanos. Y, sin embargo, una cuestión que es ampliamente conocida, quizás también por la experiencia española, es la relación que existe entre rendimiento y riesgo, es decir, que alto rendimiento normalmente conlleva alto riesgo, ¿no? Pues muchos fraudes que han surgido en estructuras financieras de tipo piramidal y que han sufrido muchos ciudadanos, pues desde luego pueden ser la enseñanza que se ha extraído en este sentido. Y finalmente ya destacar que la distribución entre la población... No, esto ya lo he dicho, disculparme, me estaba repitiendo, no, y realmente nada más que es muy parecido a lo que ocurre en la población joven y en la población más adulta. O sea que hay un reto a abordar en el sistema educativo todavía, ¿no? Que es el tema de las competencias financieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Mancebón. María Jesús. Gracias. Muchísimas gracias por abordar este tema. Probablemente, en fin, poco trabajado, ¿no?, en el ámbito de las responsabilidades educativas por quienes tienen que diseñar a veces nuestro currículo, el currículo de nuestros jóvenes, y cuando está cada vez, como tú bien has dicho, al alcance de tantos y tan pronto el poder familiarizarse con operaciones financieras básicas. En fin, estas asimetrías que habéis mencionado y que venimos desde años observando, ¿no?, en los indicadores educativos que tienen que ver con las asimetrías por sexo, abandono educativo temprano, mujeres, hombres, asimetrías regionales, probablemente las más graves, ¿no?, las asimetrías regionales que se producen en España, las asimetrías por niveles educativos. No me parece que hay un campo apasionante para las políticas públicas, y esperemos que, puesto que vosotros estáis a la altura, los políticos deberían estar a la altura. María Luisa, competencias profesionales, ¿no? Sí. Parece que salimos un poco, te entregamos estos niños, ¿no?, estos jóvenes, os entregamos a los que trabajáis y estudiáis el mercado laboral, y de repente empezáis a abrir interrogantes sobre lo que llamamos, no entiendo por qué las soft skills, alguien me explicará por qué se emplea la palabra soft, a lo mejor tú puedes, pero que, en fin, empezamos a ver algunas carencias, algunas limitaciones ante las cuales las empresas, pues, en algunos casos se quedan estupefactas. A mí me parece que no es para tanto, tienen 19 años, 20 y muchísimo recorrido por delante para mejorar, pero que en cualquier caso alertan de que algo pasa probablemente en la producción, perdonad la expresión, educativa, ¿no?, que llega al mercado laboral. Cuando quieras, María Luisa, muchas gracias. Bien. Pues sí, ¿me dejas? Uy, sí, disculpa. Pues muchas gracias, Mercedes, y muchísimas gracias por invitarnos también a participar. En nuestro caso sí que es el primer año que participamos, esperamos que no sea el último, porque la verdad estamos encantados. Nos parece que este trabajo que hacéis, la verdad es que plantea una visión muy integral de lo que es el sistema educativo, y una visión diferente, un enfoque diferente y muy valioso, ¿no? Sí. Nosotros es verdad que estamos trabajando desde hace unos años en el tema de las competencias profesionales y el empleo juvenil, dentro de la iniciativa Education for Jobs del IES, que es una iniciativa que dirige el profesor Jordi Canals y en la que yo participo como investigadora. Y bueno, efectivamente nosotros aquí lo que tratamos de analizar es cuáles son las competencias profesionales que necesitan las empresas, los recién graduados sobre todo, y cómo van a evolucionar, cómo evolucionan esas competencias profesionales. Siempre desde el punto de vista de las empresas, porque pensamos que las empresas realmente son las que mejor saben pues cuáles son las habilidades, los conocimientos que necesitan para cubrir de forma eficaz y eficiente los puestos de trabajo, ¿no?, y cómo están evolucionando. Entonces, nosotros llevamos ya varios años, 3 años, publicando un informe sobre esto, sobre retos empresariales y competencias profesionales. En este año, además, hemos analizado un poco el impacto de la COVID y cómo esto afecta al empleo juvenil, ¿no? Siempre, como decía,
tratamos de que participen las empresas, tratamos de captar la visión de las empresas sobre cuáles son estas necesidades. En la última ocasión colaboraron con nosotros 83 empresas relevantes de la economía española y bueno, y básicamente además trabajamos siempre con directores de recursos humanos, directores de talento o de personas que son realmente los que tienen una visión más general de cuáles son estas competencias profesionales que se necesitan. Y lo primero que les preguntamos es, bueno, pues si realmente hay un desajuste, una brecha de competencias en el sistema educativo, y nos dicen que sí que hay un desajuste de competencias. De hecho, en esta última edición de nuestro informe, un 76% de las empresas que han participado nos han dicho que observan un desajuste entre las competencias profesionales que ellos necesitan, que las empresas necesitan, y las que tienen los recién graduados, ¿no? Las personas que salen del sistema educativo en España. Y esto hace que un 75% de las empresas que han participado con nosotros nos dicen que han encontrado dificultades relevantes a la hora de cubrir determinados puestos de trabajo. Esto resulta paradójico a la vista de pues los datos que hay en el informe sobre desempleo juvenil en España, y dices, bueno, ¿cómo puede ser que haya un 75% de empresas que todavía tengan dificultades para cubrir determinados puestos? Y también resulta sorprendente, teniendo en cuenta que las empresas que participan con nosotros en el informe son empresas relevantes, empresas que proporcionan oportunidades de carrera muy atractivas para los jóvenes, ¿no? Y que tengan dificultades. Bueno, pues la explicación que nos dan las empresas es porque existe realmente una brecha de determinadas competencias, ¿no? Y profundizando en cuáles son estas competencias que nos encuentran por parte de las empresas, nosotros dividimos las competencias en conocimientos, capacidades o soft skills, que era lo que comentabas tú, Mercedes, y actitudes, ¿no? Entonces les hemos preguntado, bueno, pues ¿cuáles son las competencias profesionales que no encontráis, ¿no? Lo que nos dicen es, por ejemplo, que a nivel de conocimientos hay unas determinadas áreas en las que cuesta encontrar jóvenes que tengan conocimientos, por ejemplo, en inteligencia artificial. Pues un 94% de las empresas nos dicen que les cuesta encontrar jóvenes con conocimientos en el ámbito de inteligencia artificial. Regulación medioambiental también es una de las áreas que cada vez está adquiriendo mayor importancia y que también cuesta encontrar jóvenes graduados con conocimientos de regulación medioambiental. Temas tecnológicos como Big Data, robótica, en general en todos los temas relativos a STEM, ¿no? a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las empresas encuentran dificultades para encontrar jóvenes recién graduados con estos conocimientos, ¿no? Y aquí lo que piden es que todo esto, todas las áreas STEM se enseñen en el sistema educativo a nivel transversal, en todas las licenciaturas, ¿no? Que se toquen estos temas. A nivel de capacidades, ¿no? O soft skills, que además las empresas lo que nos dicen es que las capacidades son casi más importantes para ellos que los conocimientos, porque cada vez más las empresas están trabajando en equipos multidisciplinares, en equipos transversales, y por lo tanto las capacidades son muy importantes para poder trabajar bien de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué echan en falta? ¿Qué tipo de competencias profesionales a nivel de capacidades no encuentran fácilmente las empresas? Pues, por ejemplo, la capacidad de liderazgo. El 90% de las empresas que han participado nos dicen que a veces les cuesta encontrar suficiente capacidad de liderazgo en los jóvenes recién graduados, ¿no? Capacidad de negociación, capacidad de organización, capacidad de ejecución, emprendimiento, ¿no? Pues son capacidades pues, que las empresas consideran que no están bien formadas en el sistema educativo, que se podría hacer un esfuerzo superior para formarlas en el sistema educativo. Y después, ¿qué actitudes, ¿no? ¿Qué brecha de actitudes encuentran las empresas? Pues, por ejemplo, el compromiso. Un 88% de las empresas que han participado en el estudio nos dicen que encuentran que los niveles de compromiso que tienen los jóvenes recién graduados pues no coinciden con las expectativas de las empresas, ¿no? O la visión de conjunto. Un 87% de las empresas nos dicen que los jóvenes recién graduados consideran que no tienen la visión de conjunto que ellos esperan. La resiliencia que cada vez es más importante, ¿no? La capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Pues esto también son temas que consideran que deben trabajarse más, o la autonomía, ¿no? Y además lo que nos dicen las empresas es que no solo consideran que existe un desajuste, sino que estas áreas de conocimiento, capacidades y actitudes que para ellos son muy importantes hoy,
van a ser más importantes en el futuro. Por lo tanto, si no se actúa sobre la brecha de competencias, esta brecha de competencias aumentará. Lo que les decimos es qué importancia tienen, por ejemplo, estos conocimientos hoy en día y qué importancia tendrán en el 2025, ¿no? En la línea, en la barra en naranja, representa la importancia que tienen estas competencias en un rango de 1 a 5 para las empresas hoy en día. Y la barra azul representa la importancia que tendrán en el 2025. Pues como vemos, áreas de conocimiento que ya han dicho que no encuentran fácilmente y que son muy relevantes para ellos, por ejemplo, Big Data o inteligencia artificial, pues estas áreas van a ser mucho más importantes todavía en el 2025. Por lo tanto, si no se actúa de forma rápida, y se está actuando, las empresas nos dicen, el sistema educativo está respondiendo, pero la obsolescencia de conocimientos, sobre todo en el área tecnológica, es tan rápida que el sistema educativo no es capaz de reaccionar con la suficiente agilidad. Hay que seguir trabajando. Lo mismo ocurre con capacidades como la de liderazgo e innovación, con actitudes como la de compromiso y capacidad de reacción. Cada vez van a aumentar en importancia y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo. ¿Y de quién es la responsabilidad? Bueno, pues cuando le preguntamos a las empresas de quién es la responsabilidad de frenar esta brecha de competencias o de cubrir esta brecha de competencias, lo que nos dicen es que la responsabilidad consideran que es compartida entre familias, sistema educativo obviamente, las propias empresas y también el gobierno. A las familias, las empresas consideran que tienen un papel fundamental en formar a los jóvenes en las actitudes, los valores éticos y morales y otro tipo de actitudes que son fundamentales para la vida profesional. Los centros educativos, pues obviamente son a los que atribuyen una mayor responsabilidad, ¿no?, en cubrir esta brecha de competencias, no solo en el área de conocimientos, sino también en el área de capacidades, y para esto le piden a los centros educativos que trabajen con enfoques más prácticos y menos teóricos, más parecidos al sistema anglosajón, ¿no? La responsabilidad que las propias empresas consideran que tienen está muy relacionada, o lo que piden es una mayor involucración. Las empresas piden involucrarse más en la definición del mapa de competencias profesionales y en su adaptación a los planes de estudio. O sea, piden paso para estar más involucradas. Ahora mismo las empresas lo que nos dicen es que colaboran mucho con los centros educativos, pero es una colaboración más institucional y de proporcionar obviamente prácticas y empleo, pero que les gustaría estar más involucradas en la definición del mapa de competencias y en su adaptación a los centros de estudio. Y la responsabilidad que consideran que tiene el Gobierno, o cómo puede ayudar el Gobierno a la reducción de la brecha de competencias, es precisamente facilitando esta colaboración entre las empresas y los centros educativos y creando un marco flexible en el que las empresas puedan participar con los centros educativos en la definición de las competencias necesarias. Es decir, que faciliten esta colaboración público-privada que es tan importante en muchos ámbitos de la sociedad y de la economía y que desde luego es esencial en el ámbito educativo, ¿no? Y bueno, esto es un poco así muy brevemente. Muy breve, pero muy completo y sobre todo muy desafiante, ¿no? Yo, si está en mi mano y si me he quedado yo con esta idea, ¿no?, de alentar todo lo que todos podéis compartir y podéis animar desde vuestros ámbitos de responsabilidad. En la mía, pues mira, lo primero que se me ocurría, intentar crear un grupo mixto verdaderamente para poder entender mejor este trasvase de necesidades entre el sector educativo, las familias, el mundo de las escuelas o de las grandes empresas. Lo sé, Manuel, ya sé que también tú que vas a devolver la pelota y que, igual que ellas te han preguntado, no vas a resistir la tentación de preguntar. Nos quedan escasos minutos, 9 o 10. Por lo que yo, si os parece, lo vamos a centrar, por supuesto, en esas preguntas que Manuel tiene que haceros, porque así han sido las reglas del juego al principio y ahora le tengo que dar la oportunidad. Y luego vamos a mencionar, si os parece, algo que ha salido de pasada, pero que, bueno, que todavía está muy vivo, ¿no?, y que ha dejado una profunda huella, un profundo surco, ¿no?, en esta generación en la que estamos aquí sentados y en la que vendrá, que es el impacto de la pandemia. Con estos dos temas, si os parece, no va a dar tiempo mucho más, y sobre todo se trata de que la gente lea la obra, lea el informe. Manuel, una pregunta muy breve a cada una de ellas y vosotras, por favor, una respuesta muy breve a las preguntas de Manuel. Cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, me han encantado las dos exposiciones. A María Jesús me surgía la inquietud porque cuando la escuchaba no podía dejar de pensar en ello. A la luz de estos resultados que
que muestras sobre los resultados en competencia financiera en PISA, ¿cómo valoras el riesgo que supone la aparición de todos estos productos de inversión que resultan tan atractivos para la población joven, como pueden ser, por ejemplo, las criptomonedas, que ocupan tanto el debate público estos días? Bueno, este es un elemento, el de las criptomonedas, que todavía pues, pone más en evidencia la necesidad de que el ciudadano tiene que tener una cultura financiera mínima, ¿no? Y esto tiene que ocurrir además desde la enseñanza básica, porque con las criptomonedas el problema que está habiendo es que muchos chavales jóvenes, llevados por mensajes totalmente distorsionados en las redes sociales, creen que pueden hacerse ricos sin trabajar, y hay muchísimos casos ya de chavales jóvenes que están comprando dinero, mucho dinero, y se están quedando sin dinero, creando situaciones familiares muy complicadas, y se están haciendo incluso adictos al tema de la compra de criptomonedas, ¿no? Y son chavales muy jóvenes que desde luego no tienen ninguna cultura financiera de ningún tipo, que no saben para nada lo que es un tipo de interés, no saben cómo interpretar un tipo efectivo o un tipo nominal, se hacen unas ideas totalmente distorsionadas y muy avivadas por las personas que están muy interesadas en mover esto, que según un profesor de la Universidad de Berkeley, por ejemplo, no es otra cosa más que una estafa piramidal, tal cual, tal y como se la están planteando a los jóvenes hoy en día. Esta semana, hoy en la prensa ha salido una noticia que me ha parecido muy interesante, porque yo creo que un problema con las criptomonedas es que, a ver, muchas veces los gobiernos vamos detrás de la realidad, ¿no? Y sobre todo en este nuevo siglo XXI. No hay ninguna regulación. El problema es que no hay ninguna regulación de este instrumento, ni a nivel europeo, por supuesto, no a nivel español. Hoy lo que he leído en la prensa es que se acaba de firmar un acuerdo entre el Gobierno, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se van a facilitar materiales, se van a crear una serie de materiales dirigidos a toda la población para que educarles en el peligro de las criptomonedas y en lo que se tiene que considerar cuando uno entra en este tipo de mercados, ¿no? Que están sin regular. Pero es la única iniciativa que existe, porque no hay nada más en relación a este instrumento. Entonces yo creo que se tienen que poner las pilas y no solo preparar materiales, sino este tema, hacer grandes campañas que conciencien a la población de que este instrumento es muy complejo, que no vale para un pequeño inversor y que desde luego entrar en ese mercado requiere una cualificación financiera, yo creo que no mínima, sino ya un poquito avanzada, ¿no? Eso sería. Las familias que mencionaba María Luisa hace un momento deben estar preocupadas, no sé si por otras cosas, pero desde luego por más cosas. Porque pasan cosas nuevas que no han vivido los padres que fueron educados. Pasan cosas muy deprisa. Pasan que las series presentan operaciones fáciles y no tan fáciles con este tipo de instrumentos de los que vosotros no se tocan, pero circulan, ¿no? Pasan cosas muy distintas que tienen que ver con inquietudes que tienen los jóvenes que se materializan después de la pandemia con sentimientos de autodestrucción y soledad, cosas de las que nadie había oído hablar y que están más presentes y que no en otros padres, sino en todos los padres, ¿no? Por tanto, me parece interesante esto que decís y solemos ir un paso por detrás. Manu, a María Luisa. Sí, también. Sí. También quería preguntarle a María Luisa el papel que puede jugar la formación continuada en las empresas a la hora de cerrar esta brecha entre las competencias profesionales con las que salen los jóvenes del sistema educativo y lo que están demandando las empresas, ¿no? ¿Qué papel puede jugar la formación continuada? Sí. Pues precisamente este es otro de los temas que sí que hemos estado investigando con las empresas con las que hemos trabajado, y prácticamente la totalidad de las empresas están ofreciendo formación. De hecho, el año pasado nos decían que el 82% de los empleados de todas las empresas que han participado han recibido formación, o sea que realmente las empresas están haciendo un esfuerzo considerable de formación continua para cubrir la brecha de competencias, y también porque son conscientes de la obsolescencia de los conocimientos, y también porque hay áreas muy específicas de conocimientos que necesitan algunas empresas que entienden que no puede tratarse en el sistema educativo, ¿no? Y cada vez más, además, es interesante porque lo que nos están diciendo las empresas es que lo que están haciendo
es que los jóvenes, los empleados, sean, digamos, dueños de su propia formación. Les proporcionan herramientas, áreas de competencias en las que pueden formarse, plataformas de formación, y ellos mismos tienen que ser conscientes digamos, de su propia empleabilidad, ¿no? y de si tienen todas las competencias que necesitan o no. Y ellos van eligiendo, ¿no? Ellos van formando su cartera de competencias, es decir, se está dejando mucha autonomía a los propios empleados para que formen esa cartera de competencias necesarias, ¿no? Que sean muy conscientes de su empleabilidad. Y es verdad que las empresas están supliendo con formación continuada dentro de las empresas esta brecha de competencias, ¿no? Pero no es la única opción que debería haber, ¿no? Es decir, es verdad que lo que piden es también colaborar más con los centros educativos. Muchas gracias los cuatro, porque habéis entrado en este rueda de preguntas y respuestas que os agradezco muy especialmente. Le habéis dado mucho brillo a este debate que vamos a acabar enseguida. Y quiero acabar con mi pequeño homenaje particular, homenaje al profesor Daniel Santín, al que acudo siempre, que nos ha presentado, cuando tengo alguna duda en investigación. Y también porque ha sido él, y yo no lo tenía claro, quien nos ha animado a seguir pensando un año más en el efecto o el impacto del COVID. Y se lo agradezco, ¿no? Se lo agradezco porque de todo esto ha surgido un magnífico comentario de Manuel Valdés, que les animo a leer, que proyecta, que se pone las gafas COVID y hace una proyección sobre los posibles efectos, al menos aquellos sobre los que tenemos una evidencia más cierta, en los 4 apartados en los que se organiza este informe, en las cifras de la educación, en recursos, en resultados y en el empleo. Gracias por este magnífico trabajo recopilatorio que yo creo que debería ser un camino, ¿no?, para futuras investigaciones tuyas sobre lo que supone el COVID. Un comentario a propósito de esto de 30 segundos. Lo mismo os pediré yo, no a propósito de lo que yo he dicho, sino a propósito de esa reflexión estratégica que tú brindas a futuro, ¿no? Yo hablo de la pandemia siempre como despertador y acelerador. Creo que pasará, con el tiempo veremos que han sido 2 o 3 años, pero cosas que han despertado y acelerador de muchas cosas, desde luego ha sido. 30 segundos, Manu, tu opinión sobre el efecto COVID en la educación. Bueno, yo creo que buena parte de lo que vemos en los indicadores, en las estadísticas, va a ser coyuntural y se van a recuperar las tasas netas de matriculación y probablemente el abandono escolar repunte quizá levemente o se mantenga donde está. Es decir, mucho de lo que hemos visto probablemente se recupere en los años siguientes. La duda es hasta qué punto los efectos del aprendizaje online durante el final del curso 19-20 y la manera en que se realizó la docencia durante el curso 20-21 puede haber generado déficits de aprendizaje que a medio y largo plazo podamos todavía observar y medir. Aparte de, y esto creo que es muy interesante para la comunidad investigadora, las oportunidades de investigación que ha generado este enorme experimento natural que ha supuesto el COVID y a todo lo que nos ha obligado, a todas las soluciones de emergencia a que ha obligado durante estos 2 años pasados. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Espero que así sea y en vuestras manos. Voy a invertir el orden. María Luisa, ¿qué competencias profesionales crees tú que ha puesto de manifiesto la pandemia en estos años? Pues sí, mira, tú hablabas antes de acelerador y despertador. La pandemia, desde luego, ha acelerado tendencias como la automatización, la digitalización y el teletrabajo. No sé si lo ha acelerado o lo ha explosionado, pero esto que supone, por ejemplo, temas como el teletrabajo, lo que supone es que ha habido nuevas formas de relacionarse del trabajador con la empresa, de los trabajadores entre sí, con los clientes, y hay nuevas competencias que se necesitan. Por ejemplo, a nivel directivo, las empresas nos dicen que necesitan mucha más capacidad de liderazgo, visión de conjunto, capacidad de comunicación, y para el resto del personal pues se ha aumentado muchísimo la importancia que tienen actitudes y capacidades como la autonomía, la iniciativa, el compromiso. Es decir, todo esto, toda la pandemia,
ha supuesto retos en cuanto a nuevas capacidades, nuevas competencias profesionales que las empresas van a tener que abordar. Y es verdad que a lo mejor hay cosas que no se quedarán, pero hay otras tendencias como el teletrabajo que en parte sí que se va a quedar, o por lo menos sí que nos lo dicen las empresas que se va a quedar. Por lo tanto, aquí hay otro reto de adaptar las competencias profesionales a estas nuevas maneras de trabajar, ¿no? Efectivamente. María Jesús, voy a acabar contigo, pero entre otras cosas porque no quiero que hablemos de competencia financiera, quiero que hablemos de niños. Quiero que hablemos de otro gran área de investigación que sé que conoces bien, ¿no? Porque ahí está el futuro, que es de la educación infantil, ¿no? O sea, de la importancia de convencer a nuestros jóvenes de que los niños, una buena educación infantil, escuelas, esas que habrá que reabrir, para que los padres además puedan conciliar, ¿no? Dice Miguel Requena en su comentario, ¿no? Que si hay escuelas infantiles hay mayor fecundidad. A mí me parece que eso es algo que este estado de bienestar tiene que proporcionar a los jóvenes, a los que empiezan su proyecto juntos, ¿no? De buenas escuelas infantiles para que puedan desarrollar sus proyectos profesionales, pero para que haya niños, ¿no? Que son el futuro. Adelante con la educación infantil, si acaso con el COVID, pero es el futuro y tú cierras ese futuro y lo abres a la vez, María Jesús. Hombre, yo creo que la educación infantil es una etapa fundamental a la que no se le ha dado hasta hace muy poquito tiempo importancia y que pues cada vez se entiende más que la enseñanza temprana condiciona todo lo que puede ser la trayectoria futura educativa de los niños, ¿no? James Heckman, Premio Nobel de Economía, se ha volcado en los últimos años mucho en el análisis de esta etapa educativa y tiene muchísimas investigaciones en las que no solo participan economistas, sino que participan también incluso neurólogos, de cómo el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida es fundamental y puede hacer que luego todo el sistema educativo funcione mejor, esté más engrasado o menos, ¿no? Niños que se pierden esta etapa educativa pues tienen más probabilidad de fracasar en el sistema educativo en las etapas posteriores, ¿no? Yo digo que esto es como una casa, ¿no? Que si los cimientos no están bien agarrados, pues es más fácil que la casa se desplome. Esto tiene además un componente de equidad social también, porque lo que se ve en los estudios que se hacen sobre educación infantil es que los niños, las familias que más se pueden beneficiar de esa etapa educativa son las que vienen de estratos socioeconómicos menos favorecidos, en donde las posibilidades de que los padres fomenten una educación desde las edades más tempranas son mucho menores que en otros contextos donde quizás los padres trabajan pero son capaces, ¿no?, si los dejan en casa, de contratar a personas con determinada formación que desarrollan esa labor de estimulación de todas esas habilidades que son además soft skills, porque hablamos de creatividad, de autonomía por parte del niño, ¿no?, que luego en definitiva pues vemos que muchas de ellas son demandadas, ¿no? Es lo que el profesor Levin llamaba también las habilidades no cognitivas, la importancia. No nos pensemos solo en el rendimiento de PISA, eso no mide la salud del sistema educativo, en el rendimiento en competencias. Pensemos en una visión amplia de competencias, no en ciencias, matemáticas y lectura, sino en estos otros tipos de habilidades que ya se van incorporando en algunas ediciones de PISA porque se está viendo la relevancia, pero yo creo que ahí nos queda todavía mucho camino por recorrer en España. Di que es cierto, que voy a terminar de una manera muy optimista, que ya la nueva ley educativa y las nuevas intenciones del Gobierno es impulsar esta etapa de los 0 a los 3 años, que no es obligatoria y que hasta el momento no es gratuita, y que incluso en muchas comunidades autónomas ya se están escolarizando a muchos niños de manera gratuita en escuelas públicas ya con 2 años, ¿no? Y está animando mucho a que muchos padres los escolaricen ya a los 2 años de edad. Muchísimas gracias, un buen broche de oro para esta sesión, que agradecemos muy especialmente a la gentileza y a la amabilidad de la Fundación Ramón Areces, que nos acoge, que nos ha acogido, y que esperamos, ¿no?, que
que hayan podido comprobar con nosotros que es posible que los datos, ¿no? que la estadística tenga alma, que es posible, y sobre todo que lo que sí tiene sobre todo es, como decía al principio, honestidad. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado con este coloquio que para nosotros, creo, hablando en nombre de todos, ha sido un rato entrañable y amigable. Muchas gracias y buenas tardes.